Bendiciones. Esta mañana quiero invitarlos a reflexionar sobre una de las formas más extraordinarias en que Jesús enseñaba. Nuestro Maestro no solo comunicaba verdades, las hacía fáciles de entender y difíciles de olvidar. Para lograrlo, utilizó un recurso muy especial, las parábolas. A través de historias sencillas tomadas de la vida diaria, Jesús hablaba de las verdades del reino de Dios. Tomaba escenas que todos conocían, la siembra, la pesca, los pescadores, los árboles, y las convertía en lecciones capaces de transformar el corazón. Esa era una de las grandes cualidades del Maestro de Nazaret, conectar las experiencias cotidianas con realidades eternas. Una de las figuras que aparece con mayor frecuencia en la Biblia es la higuera, pero la higuera no era un árbol cualquiera. En Israel era muy apreciada por su fruto, por la sombra que ofrecía y por su importancia para la economía de la época. Por eso, en las Escrituras se utiliza en múltiples ocasiones para ilustrar verdades espirituales relacionadas con la bendición, la prosperidad y la obediencia, como también para el juicio. En el Antiguo Testamento, la higuera suele representar paz, seguridad y bienestar. Cuando el pueblo vivía bajo el favor de Dios, se decía que cada uno descansaba debajo de su vid y de su higuera. Pero cuando la higuera parecía seca o sin fruto, simbolizaba algo distinto, una vida espiritual estéril, alejada de Dios y de las bendiciones que Él desea dar. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús retoma esa misma imagen. La encontramos en la parábola de la higuera estéril, en Lucas 13, y también en el relato de la higuera que Él maldijo, registrado en Mateo 21 y Marcos 11. En ambos casos, el centro del mensaje no es el árbol, sino la vida espiritual de las personas. Jesús nos recuerda que Dios espera fruto y no solo apariencia. Con ese trasfondo llegamos a la parábola de la higuera estéril. Es una enseñanza que nos confronta, pero al mismo tiempo nos llena de esperanza. Jesús nos recuerda que Dios espera fruto en la vida de aquellos a quienes ha cuidado, alimentado y bendecido. Sin embargo, también nos muestra el intenso amor y la paciencia de quien concede oportunidades para arrepentirnos, crecer y dar frutos antes de que llegue el tiempo del juicio. Pasando a la imagen número 2, y cuando preparaba este estudio pude identificar que la higuera aparece con frecuencia como un símbolo cargado de espiritualidad. Según la Biblia Estudio Palabra Clave, versión del 60, la palabra higo aparece 7 veces y la palabra higuera aparece 18. Su primera mención se encuentra en Génesis, cuando en el Edén Adán y Eva cosieron hojas de higuera para cubrirse. Más adelante la higuera llega a representar prosperidad, paz, seguridad y bendición, como se observan en los días de Salomón, en Primera de Reyes, y en las promesas proféticas de Miqueas y Zacarías. Sin embargo, también se convierte en una poderosa ilustración del juicio y la responsabilidad espiritual. En Jeremías 24, las 2 cestas de higos distinguen entre el remanente fiel y los rebeldes. En Oseas y Joel, la destrucción de la higuera simboliza el juicio de Dios sobre un pueblo infiel. En el Nuevo Testamento, Jesucristo utiliza la higuera como instrumento de enseñanza. En la parábola de la higuera estéril en Lucas resaltan la paciencia y la oportunidad para dar fruto. Al maldecir la higuera en Mateo 21 y Marcos 11, enfatiza las consecuencias de una fe solo aparente. Y en la parábola de la higuera reverdece en Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21, cuando le presenta como la señal para discernir los tiempos. Finalmente, la higuera es también escenario de un encuentro transformador, cuando Jesús llama a Natanael, quien estaba debajo de una higuera en Juan 1, mostrando que Dios conoce y busca al ser humano aún antes de que éste responda a su llamado. Pasando a la imagen número 3, veremos 3 verdades que quisiéramos que ustedes se lleven al concluir este estudio. Número 1, Dios espera fruto, no solo apariencia. Número 2, la paciencia de Dios tiene un límite.
Y este es un punto interesante que también se ha vuelto un tema de debate ante el planteamiento de que algunos establecen de que la salvación no se pierde. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Y número 3, aunque la paciencia de Dios tiene un límite, la gracia de Dios constantemente nos concede una nueva oportunidad. El texto base para este estudio se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 13, el verso 7. Y en la imagen número 4 se lo proyectamos. Pero vamos a disectar, o sea, vamos a separar en partes el texto para un mayor entendimiento. Si observamos con atención cada palabra, esto añade un matiz importante al mensaje de la parábola. Comencemos con la figura del viñador. En el texto griego se utiliza la palabra ampelourgos, palabra compuesta por dos términos, ampelos, que significa vid o viña, y ergón, que significa trabajador o labor. En otras palabras, el viñador es el que trabaja la viña y es responsable de cuidar el terreno y procurar que los árboles produzcan fruto. Ahora, no estamos hablando de un trabajo ocasional que pasa por allí de vez en cuando. El viñador dedica tiempo, prepara la tierra, poda las ramas, fertiliza y riega y los protege. Todo su esfuerzo tiene un propósito muy claro, que el árbol produzca fruto. Su trabajo no termina cuando riega o poda. Su verdadero propósito llega cuando ve el resultado de todo ese cuidado. Luego encontramos otra expresión muy significativa, el verbo buscar, del griego utilizado aquí, que transmite la idea de una búsqueda diligente e intencional. No describe a alguien que mira de lejos y sigue caminando. Habla de alguien que examina cuidadosamente, porque espera, porque busca encontrar en aquello que ha estado esperando durante mucho tiempo. El dueño no se acerca con indiferencia, viene con expectativa legítima de recoger el fruto que el árbol debería haber producido. Después aparece una palabra que suena fuerte, córtala. El término griego es ekopson, compuesto por ek, que significa fuera de, y kopto, que significa cortar. La idea no es simplemente podar una rama o hacer un pequeño ajuste. El sentido es eliminar el árbol de raíz, quitarlo completamente porque ha dejado de cumplir el propósito para el cual fue sembrado. Finalmente, el dueño hace una pregunta que revela el problema principal. ¿Para quién utiliza también la tierra? El verbo griego es katargeo, una palabra que significa volver algo inactivo, improductivo o sin utilidad. El árbol no solo deja de producir fruto, además ocupa un espacio, consume agua, nutrientes y el trabajo del viñador, impidiendo que ese mismo terreno pueda ser aprovechado por otro árbol que se produzca. Cuando entendemos el significado de estas palabras, la parábola adquiere una profundidad aún mayor. Jesús no está hablando simplemente de agricultura, está describiendo el cuidado constante de Dios, su legítima expectativa de encontrar fruto en nuestras vidas y el peligro de conformarnos con una fe que ocupa un lugar, recibe bendiciones, disfruta de los cuidados del Señor, pero nunca produce el fruto para el cual fue plantada. Con todas estas aclaraciones, y si fuéramos a parafrasear el verso, diría de la siguiente forma, como veremos en la imagen número 5. Y les coloqué arriba el verso como aparece en Reina Valera del 60 y abajo el mismo verso parafraseado. Y diría así: hace 3 años que vengo buscando diligente e intencionalmente fruto en esta higuera. La he examinado con paciencia y persistencia, esperando encontrar evidencia de vida y productividad, pero no encuentro nada. Córtala de raíz, elimínala por completo, porque no solo deja de producir fruto, sino que también ocupa un espacio que podría ser aprovechado por un árbol fructífero. Yo no sé si a usted está captando el mensaje, pero me parece bastante claro. Y nos debería invitar a reflexionar sobre lo cómodo en el que muchos nos encontramos sin aportar a la misión. Ahora, ¿qué nos dice el texto?
Dios es el dueño de la viña. El dueño no es arbitrario. Ha esperado pacientemente y tiene una expectativa justa de que la planta produzca. El viñador es Jesús, quien cuida de nosotros. La higuera puede ser representativa de Israel, pero también tiene una implicación personal. La higuera somos aquellos quienes hemos recibido oportunidades espirituales, pero aún no producimos el fruto esperado. O sea, usted y yo. La viña es el lugar donde Dios nos ha colocado. Su lugar de empleo, su familia, sus amistades, su iglesia. Un detalle final desmenuzando el texto de Lucas 13:7. La palabra esta denota atención individual. Significa que el llamado o el mensaje es individual. Nótese que no dice las higueras, las hojas, los árboles. El llamado es singular, es para usted y es para mí. Ahora, hablemos de la primera verdad que quisiera que usted se llevara de este estudio. La higuera tenía vida, hojas, raíces y ocupaba un espacio en la viña. Desde lejos podía parecer un árbol saludable, sin embargo, cuando el dueño se acercó, encontró una realidad distinta. No había fruto. Esta imagen enseña que Dios no se conforma con las apariencias religiosas. Una persona puede asistir a la iglesia, conocer las escrituras, participar en ministerios y mantener una reputación de creyente fiel, pero Dios mira más profundamente. Él busca evidencias visibles de una vida transformada. La lista de frutos puede ser algo extensa, pero el fruto esperado podría incluir carácter semejante al de Cristo, obediencia a su palabra, amor hacia Dios y hacia el prójimo, justicia y misericordia, fidelidad en el servicio y personas alcanzadas por el Evangelio. Tres puntos sostienen esta verdad. 1. La esterilidad afecta a otros. El dueño pregunta, ¿para qué inutiliza también la tierra? La preocupación no es únicamente que la higuera no produzca fruto, sino que además ocupe un espacio que en la viña sin cumplir el propósito para el cual fue plantada. La enseñanza es clara. Una vida que no da fruto termina impactando negativamente el entorno en el que Dios la ha colocado. Número 2. El problema no era la falta de cuidado. El dueño dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Esto nos señala que la higuera había permanecido el tiempo suficiente en la viña para producir. No era un árbol recién plantado ni abandonado a su suerte. Había tenido la oportunidad de desarrollarse. El problema, por tanto, no era la falta de tiempo de cuidado, sino la persistente ausencia de fruto. Y número 3, la intercesión precede al juicio. Aunque Lucas 13:7, el dueño pronuncia una sentencia contundente, córtala. Resulta llamativo que la orden no se ejecuta de inmediato. La decisión es firme, pero antes de llevarla a cabo, la narración deja espacio para la intervención del viñador. Esto nos revela un aspecto importante del carácter de Dios. Su justicia es real, pero su gracia ofrece una oportunidad antes de que el juicio se consuma. Dios no actúa impulsivamente. Primero extiende misericordia, concede tiempo y llama a arrepentimiento. Leamos nuevamente el verso. Dice, y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Ahora bien, hay un detalle que merece nuestra atención. El dueño dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto. ¿Por qué menciona específicamente 3 años? En la Biblia el número 3 aparece repetidamente asociada con momentos de plenitud, confirmación o intervención divina. Ejemplos son la Trinidad,
Jesús resucitando al tercer día, Pedro negando a Jesús 3 veces y siendo restaurado mediante 3 preguntas. Jonás permaneció 3 días en el gran pez. Y durante el ministerio terrenal de Jesús, 3 personas fueron resucitadas por él. Además, cuando Jesús contó esta parábola, su ministerio público se acercaba a los 3 años. Durante ese tiempo había recorrido ciudades y aldeas anunciando el reino de Dios y buscando fruto de arrepentimiento del pueblo de Israel. La higuera representa un pueblo que había recibido el privilegio de la visita del Mesías, pero que en gran medida parecía estéril espiritualmente. Esta parábola no solo describe la condición de Israel, también nos interpela personalmente. Así como el dueño vino a buscar fruto en la higuera, Dios sigue examinando nuestras vidas. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué fruto de arrepentimiento está encontrando hoy en nosotros? Esto nos da paso a la verdad número 3, que se encuentra en la imagen número 6. Y este versículo pone de manifiesto uno de los rasgos más hermosos del carácter de Dios, su gracia. El viñador no niega que la higuera sea estéril, ni discute el derecho del dueño a cortarla. Tampoco intenta justificar su falta de fruto. Lo único que pide es tiempo. Déjala todavía este año. Escuche esto que nos debe llevar a gritar un aleluya. Y a mí me reventó la cabeza. No importa en qué condición se encuentre, Jesús cree en usted. Nosotros le creemos a Jesús y Jesús cree y confía en nosotros. ¿Acaso usted cree que Jesús confiaría en alguien que no fuera capaz de lograr lo que se le pide? Él confía en que usted puede dar fruto. Él sabe que usted tiene lo que se requiere para dar fruto. No importando en qué condición se encuentre, el viñador se compromete a acompañarle para ofrecer su recuperación, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Es decir, no solo pide tiempo, sino que intensifica los cuidados para darle todas las condiciones necesarias para producir fruto. Así actúa la gracia de Dios con nosotros. Aunque mereceríamos el juicio por nuestra esterilidad espiritual, Dios en su misericordia nos concede tiempo para arrepentirnos. Nos sigue hablando por medio de su palabra, obra en nuestras vidas y nos brinda nuevas oportunidades para responder a su llamado. Permítame decirle algo, que cuando usted llega a la iglesia, y aunque usted no lo sepa, usted llega respondiendo al llamado de Dios. También usted llega a la iglesia en respuesta a la oración de una congregación que clama a Dios por apoyo. Usted, hombre o mujer, joven o anciano, educado o analfabeta, rico o pobre, es la respuesta de Dios al clamor de ese pueblo. Mire, Jesús escogió a sus discípulos, no meramente para que lo acompañaran, los capacitó para cumplir con una tarea. ¿Y cómo yo sé esto? Pues veamos la imagen número 7. Y aquí se proyectan las palabras de Jesús acabada la última cena. Jesús dijo: yo os elegí a vosotros, pero ¿para qué? Para que vayáis y llevéis frutos. ¿Pero y qué frutos? El fruto que producimos usted y yo. Lo que usted y yo somos capaces de producir cuando el viñador, que es Jesús, ha tratado con nosotros. Las buenas obras de Dios que Dios predeterminó en nosotros. Las buenas obras que sirven de testimonio para aquellos que no conocen. Ahora, es importante entender que el fruto es la evidencia y no la raíz de la relación con Dios. Significa el privilegio acompañado de responsabilidad. Este verso enseña que Dios no solo concede oportunidades, sino que también espera que esos dones den fruto. No como resultado natural, sino como producto del esfuerzo.
En primera de Hechos, en Hechos 1, verso 8, que se encuentra en la imagen número 8, momentos antes de ascender al cielo, Jesús reunió una vez más a sus discípulos y les encomendó una misión que parecía imposible. Frente a él no habían hombres poderosos ni influyentes, sino personas comunes, pescadores, un cobrador de impuestos, otros seguidores sencillos. Sin embargo, Jesús no miró sus limitaciones, sino el poder que recibirían por medio del Espíritu Santo. Entonces les declaró: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este no era solamente un mandato, sino también un mapa para la expansión del Evangelio. La misión comenzaría en Jerusalén, el lugar donde se encontraban. Dios siempre nos enseña que el servicio empieza cerca, con las personas que nos rodean, en el lugar donde Él nos ha puesto. El siguiente paso era Judea, donde el Evangelio debería extenderse más allá de la ciudad. Discípulos como Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas Tadeo aparecen muy poco en el relato bíblico, pero la tradición cristiana señala que continuaron predicando fielmente. Y aunque sus nombres no alcanzaron gran notoriedad, su obediencia fue esencial para el crecimiento del reino. Esto nos recuerda que Dios valora la fidelidad más que el reconocimiento. Después, la misión se movía hacia Samaria, una región separada de los judíos por profundas diferencias culturales y religiosas. Cruzar esa frontera significaba derribar prejuicios y llevar el amor de Dios a quienes eran considerados distintos. Discípulos como Felipe, Andrés y Bartolomé contribuyeron a esa expansión, demostrando que el Evangelio no conoce barreras humanas. Pero Jesús llevó la misión aún más lejos, hasta lo último de la tierra. Lo que parecía imposible comenzó a hacerse realidad. La tradición cristiana afirma que Tomás llevó el Evangelio hasta la India. Mateo y Juan dejaron escritos inspirados que continúan transformando vidas después de 20 siglos. Pedro, restaurado por la gracia de Dios, lideró la iglesia naciente y abrió el camino del Evangelio a los gentiles. Más tarde, el apóstol Pablo recorrió miles de kilómetros, plantó iglesias y escribió cartas que aún hoy siguen fortaleciendo a millones de creyentes. Así, la misión pasó a ser de una ciudad a una provincia, de una provincia a regiones vecinas y finalmente a las naciones. Todo comenzó con un pequeño grupo de hombres que decidió obedecer. Ese mismo llamado sigue vigente hoy. Y para concluir, Jesús no escogió emperadores en generales, filósofos ni hombres de influencia política. Escogió pescadores, cobradores de impuestos y personas comunes. Sin embargo, al obedecer la gran comisión, su impacto fue tan profundo que transformó el Imperio Romano y dejó una huella que aún permanece 2000 años después. Esa progresión pedagógica permite mostrar que el Evangelio es el verdadero protagonista. No fue el talento de los discípulos, sino el poder de Cristo obrando a través de ellos. La parábola termina sin decirnos si la higuera finalmente produjo fruto. Jesús deja la conclusión en manos del oyente. Deja la conclusión en sus manos y en las mías. La pregunta es, ¿qué haremos con la oportunidad que Dios nos está dando hoy? Con esto concluyo. ¿Y cuándo debe aparecer fruto? Cada vez que nos enfrentamos a un dilema de la vida, es una oportunidad. En el boxeo, ¿cómo llega el boxeador a ser campeón? Enfrentando al contrincante. En el mundo de la FIFA, que está ahora actualizado, ¿cómo un equipo llega a ser campeón? Enfrentando a los demás oponentes.
Cada asalto en la carrera del boxeador es una oportunidad. Cada juego en el que participa un equipo es una oportunidad. Cada vez que se presenta un dilema en la vida es una oportunidad para hacer lo que Cristo nos enseñó a través de su palabra. La enseñanza más profunda de esta parábola quizás sea: la misericordia de Dios no elimina su expectativa de fruto. Más bien, la misericordia es precisamente la oportunidad que Él concede para que el fruto aparezca. Llene su corazón y lleve esto a su corazón, debo decir, y muestre sus frutos en cada experiencia de su vida. Dios les bendiga.